Buenas tardes, ¿sí nos escuchan? Ahí está. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Yo aparezco de autora de este libro, pero no lo soy. Yo solamente recabé el testimonio de un luchador incansable que fue don Rafael de la Huerta, y agradezco profundamente a Giselle Salazar y a Miguel Hernández, que son dos personas que yo admiro mucho y admiro mucho su trabajo, que me acompañan hoy para presentar las memorias de don Rafael, que, que son muy importantes para la lucha de los cooperativistas del periódico Excelsior. Entonces yo no quiero acaparar el micrófono hoy, les doy la voz a ellos y quizás al final concluyo con algunas palabras. Solo quiero agregar que es muy importante su presencia de jóvenes que iban a entender la historia de don Rafael y que son capaces de transmitir al público que vaya reproduciendo sus memorias y vaya utilizándolas para estudios futuros, que le iban a hacer justicia, ¿no? Creo que, que necesitaba yo presentadores con un criterio amplio que pudieran y esta brillantez de tener las visiones desde la historia, de la comunicación, de gente que ha trabajado sobre esto y que pudieran representar bien a don Rafael, que ya no está. Entonces, le doy la palabra a Giselle Salazar. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar aquí, Ana María. De verdad agradezco muchísimo la invitación, además la oportunidad de conversar contigo, que tenía muchas ganas de hacerlo. Así que gracias por la distinción. Encantada también de conocer a Miguel y de poder compartir esta mesa con ustedes. Pues quiero compartirles mi experiencia leyendo El incansable cooperativista de Excelsior. Como mencionaba Ana María, yo no soy historiadora y eso de alguna manera me pone en un lugar un poco distinto. Creo que lo primero que me gustaría decir es que si bien yo me sentí un poco intimidada, ¿no?, de las casi 300 páginas de entrevista transcrita, sin yo estar muy familiarizada con testimonios históricos. Yo soy politóloga y pues como decía Ana María me dedico a la comunicación política. Me intimidó un poco la tarea. Pero inmediatamente el libro me empezó a cautivar. De hecho, le platicaba a Ana María que lo leí casi de una sentada durante un vuelo largo que aproveché para empezar a conocerlo. Y en esas 300 páginas de un personaje que de inicio me resultaba totalmente desconocido, me empezó a picar mucho la curiosidad de conocer más de su historia. Y no solo porque la historia de la propia entrevista es muy interesante, ¿no? Este hombre insistente, don Rafael de la Huerta, que se aproxima a Ana María insistentemente para contar su testimonio, sino porque desde el primer momento la entrevista logra reflejar de manera muy palpable el carácter de Rafael de la Huerta. Yo me imaginaba mucho, pues incluso su fisonomía, su forma de hablar, los chistes que contaba, los pintorescos episodios, y bueno, toda esta narración que es además producto de otros tiempos, ¿no? Creo que es un testimonio que conecta inmediatamente con un tiempo del periodismo que ya no existe y que ya no va a existir, ¿no? Es difícil imaginar una figura más simbólica que un linotipista en pleno siglo XXI. Entonces, eso creo que es un elemento que de entrada cautiva a todas las personas que estamos interesadas en el periodismo en México y en el desarrollo de toda la industria de comunicación. Es además muy interesante escuchar, como decía, sus cambios abruptos de tema, ¿no? Yo me imaginaba esta conversación donde, a pesar de que Ana María lo redirige una y otra vez a la pregunta original, él se desvía y quiere contar de sus memorias o de la secretaria de fulanito o de tal personaje. Es alguien al que se quiere seguir escuchando y eso es de verdad una delicia. El relato, como se podrán dar cuenta, pues es todo menos directo y lineal. Y es normal, ¿no? Es el relato de alguien que se recrea en sus memorias, que se recrea en los relatos,
de una época, en los sabores de una época. Es una narración que por algunos momentos me pareció casi psicoanalítica, de quien reconstruye su historia y en esa reconstrucción la redescubre. Estos vericuetos y rodeos nos arrojan de pronto a lugares sorprendentes, como por ejemplo abrirnos a la posibilidad como lectores de que don Rafael fuera un hijo ilegítimo del expresidente Adolfo de la Huerta. Eso es como algo que uno no se espera leer y que, bueno, con mucho más interés se quiere seguir escuchando, porque es un personaje que pasó de las calles, literalmente, a ser un representante orgulloso de quienes mejor leían y escribían de todo el periódico Excelsior, como él mismo orgullosamente se asume, y como todo el gremio de los linotipistas, que son, digamos, muy convencidos de estas habilidades que van aprendiendo y ejercitando, quizás de la forma más pesada posible, ¿no? Envueltos en plomo y estas pesadas máquinas y demás, pero bueno, esta credencial que él portaba con tanto orgullo. Cuando yo leía el libro tenía la sensación, para ponerlo en términos visuales, de que mientras don Rafael permanecía fijo, toda la escenografía atrás de él iba cambiando. Detrás suyo va pasando el auge y la caída del PRI. Los tiempos en los que trabajar dentro de un medio de comunicación permitía viajar, comprar casas, hacer despilfarros. Esa época, pues ustedes lo saben, hace mucho que ya no existe y hoy esa posibilidad es inaudita. La aparición también de los periódicos de franquicia como una innovación en la propia industria mediática, los cambios organizacionales que introdujo Reforma, la irrupción de las computadoras, ¿no? Mientras él y todo el gremio de linotipistas sigue desarrollando su función, pues empieza a asomar toda esta nuevas tecnologías como dispositivo de formación de páginas que empieza a poner en entredicho la permanencia de este oficio y sobre todo de la forma en la que se venían haciendo las cosas. Decía que la imagen de don Rafael permanece fija, pero también está atravesada por toda la agitación interna del diario y por las afectaciones de salud que él padecía, propias de quienes ha resquedado toda su vida, como decía, plomo y otros metales pesados. Ahora, creo que la parte que más disfruté del libro es que, a diferencia de las referencias que tenemos habitualmente para hablar de Excelsior y de los medios de comunicación en México, esta es una historia que no se cuenta desde arriba, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, los periodistas de Leñero, pues parece que casi que la historia de Excelsior termina el día del golpe. Y de ahí en adelante es más relevante saber de la jornada o de proceso o de 1+1. Y aquí lo que escuchamos es el testimonio de qué sucede después de ese golpe y ese, podríamos decir, declive que vive el diario, pero que no es que haya cerrado o haya terminado. Hay personas que siguen trabajando, el diario se sigue imprimiendo y esa es una historia que merece ser contada y que pocas veces tenemos idea de qué sucedía ahí. También es una historia que nos habla mucho de la relación con el poder, pero nuevamente, no solamente desde las cabezas o los grandes directivos de un diario, es cómo viven los trabajadores, además de esta figura tan particular de la cooperativa, en esas relaciones y conexiones de un medio de comunicación que ustedes saben, pues configuró mucho de la política de la época, sobre todo en los años 70. Es muy interesante que además alguien con el perfil de don Rafael detecte con tan buen talento cuestiones muy sutiles del juego político. Algo que a mí me ha encantado, una frase que él menciona decía, la prensa es como los perros, hasta donde llegue la cadena, ¿no? Y esa es una frase que a mí me recuerda mucho estudios de otros medios de comunicación bajo regímenes no democráticos, ¿no? Donde tendemos a pensar que bajo regímenes no democráticos toda la prensa es sumisa y no puede hacer crítica y no puede hablar de temas tabús y no puede desafiar las narrativas del gobierno, pero había más bien como este juego donde tanto los editorialistas como los columnistas, como incluso los reporteros se podían animar a jugar un poco con con este margen de tolerancia, por decirlo de alguna manera, incluso llegando hasta los linotipistas. Entonces, todo ese desfile de personajes que van atravesando el relato de don Rafael van desde los clásicos Regino Díaz, Julio Scherer, obviamente, Abel Quesada, intelectuales de la época, Raquel Tibol, Elena Poniatowska,
y también presidentes, ¿no? Luis Echeverría, Salinas, pero también alcanza a mostrar los últimos tiempos. Y creo que esa mirada sobre la parte como más actual es una de las que también me llamó más la atención, porque tendemos a pensar que toda esta época caduca, pues como que se quedó congelada y ya no interactuaba con los nuevos tiempos. Pero vemos también pasar allá personajes como Virgilio Andrade, Lorenzo Meyer, Vicente Fox, incluso el propio Rafael habla de por qué se afilió a Morena, ¿no? Entonces es un relato que cobra una vigencia impresionante en el sentido de toda la lectura política y todos los cambios que se viven desde 1940 hasta los principios de los 2000. Y es que hablar de la prensa arroja luz sobre todo el ecosistema social y político del momento. Es un relato que tiene muchas caras. La primera es, evidentemente, la historia de un medio de comunicación y sus trabajadores. La segunda también tiene que ver con esta vida interna de un periódico, ¿no? La organización de los trabajadores, cultura organizacional, los hábitos administrativos, estos desórdenes que de pronto él reconoce sin tapujos de cómo se despilfarraban recursos y había libros de contabilidad que no tenían ni pies ni cabeza, toda esta cuestión como conflictiva de la cooperativa. Y también como decía, de esta relación entre el ecosistema mediático y el ecosistema más amplio. Entonces, me parece como una pieza indispensable, obviamente para quienes estudian periodismo, pero también para quienes se interesan por la cultura organizacional del México de estos años. Ana María dice, esta es una pieza de historia social, es el valor del testimonio para la historia social, la historia contemporánea, y creo que es un relato en ese sentido muy palpable, ¿no? La relación entre los trabajadores, las grillas internas hasta que viene la expulsión de los cooperativistas. También me parece muy interesante este juego que hacen ellos con los líderes del periódico, pero también con los líderes políticos. En algún momento Rafael muestra su rechazo a si director del periódico congenia con esa política, que nosotros podríamos hacer también. Entonces, este cuestionamiento es muy interesante porque nos muestra que esas estructuras que aparentemente son como más verticalizadas o tendemos a pensar que son pues muy jerárquicas, en realidad había mucha más vida interna de la que aparenta. Es apasionante descubrir todos estos claroscuros y bueno, platicábamos hace un momento hasta el momento actual, donde hablar de cooperativas mediáticas parece ya una cuestión del siglo pasado, pues la cooperativa de Excelsior sigue existiendo, ¿no? Y sigue como dando la batalla en tribunales y sigue queriendo recuperar algunos de los derechos que están perdidos. Entonces es una historia que también me atrevería a decir es un poco heroica en ese sentido, de seguir confiando en estos esquemas organizacionales y claro, desde un punto de vista muy pragmático también, pues mantener los ingresos y las prestaciones que venían teniendo. Creo que al final el conflicto dentro de Excelsior es un pretexto para hablar de toda la riqueza que rodea alrededor y yo me quedo con eso. Creo que al final, aunque es un libro, digamos, recogido por una historiadora que resalta el valor del testimonio oral para reconstruir la historia social, es un libro que nos interesará a todos los estudiosos de la prensa, pero también persona que busque comprender la reconfiguración de la esfera pública y de quienes la construyen y entender también en este cambio tan abrupto que ha sufrido la industria mediática en los últimos años, hay cuestiones que permanecen muy vigentes. Esta relación con el poder creo que también nos da lecciones muy importantes de dónde están los márgenes de negociación, qué tanto poder pueden tener los medios de comunicación para reconfigurar la esfera pública y por supuesto, la relación con los trabajadores de base, quienes al final de cuentas constituyen algo así como la sangre de los medios de comunicación. Así que yo lo dejaría hasta ahí. Te agradezco muchísimo otra vez la invitación, María, y gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por darse un tiempecito para compartir aquí. Vamos a comentar sobre este libro que nos presenta
la doctora Ana María Serna. Felicidades y pues muchas gracias por la invitación, porque es una lectura bien interesante. Vamos a explorar un poquito más sus claves de lectura, porque sí es un ejercicio particular, del que hay que hacer varias cosas, además de varias que la doctora Grisela, que compartimos evidentemente. Entonces, como ustedes escucharon en voz de la doctora Grisela, estamos con un cooperativista de Excelsior. Figura me especial a los jóvenes que nos acompañan, que es un cooperativista. Ya no hay muchas, ya no hay tantas cooperativas en el país como en los años 30, 40, muy de la época del proyecto post-revolucionario. La que más recordamos los de mi edad y más grandecitos era la de Pascual, por supuesto, ¿no? La cooperativa de Pascual, que luego también tuvo una lucha cuando quiso ser privatizada. Entonces, ¿cuál era la característica de Excelsior? Siendo uno de los grandes periódicos desde los años 30, 40, 50 en adelante, este carácter de que para cooperativa, es decir, los trabajadores de la colectiva ostentaban la propiedad del periódico, sí le daba características y márgenes particulares, sobre todo cuando directores quieren aprovechar esos poquitos resquicios de libertad de imprenta y de pensamiento crítico. Muy venerado, muy recordado, pues el periodo de su director Julio Scherer, a partir de los finales de los años 60 y hasta el año 76. Entonces, primera característica, estamos con una cooperativa que le sirve como plataforma para un ejercicio de periodismo más interesante que el de otros periódicos. Don Rafael de la Huerta, entrevistado en varias sesiones por la doctora Ana María, pues va platicando toda su trayectoria, en la cual hay varios puntos interesantes. Tuvo el acierto, Ana María, de preguntarle desde la infancia para luego conectarlo con su etapa formativa, cómo le entra al oficio de linotipista. Entonces es una persona que nace en el año de 1940, en condiciones muy desfavorables, aquí cerquita, en la colonia Guerrero, y en el marco de condiciones sociales, a lo mejor retratadas por las películas de Buñuel, o retratadas en un cómic de la época, que quizás ustedes han oído por ahí, La familia Burrón, escrita por el caricaturista Gabriel Vargas, que resultó ser buen amigo de don Rafael también. Entonces, vida muy austera en situación de hacinamiento en vecindades de aquí de la zona centro de la capital, distintas familias, ilegitimidad, carestía de todo tipo. Entonces, don Rafael poco a poco busca de jovencito cómo conseguir unas chambitas y por ahí lo jalan para ser voceador, lo cual le sirve para ya que le inviten a ir aprendiendo poquito a poquito el oficio de linotipista. En todo ese recorrido nos vamos encontrando con personajes de la cultura bien interesantes y de la historia del periodismo, desde que la primera chambita que tuvo este jovencito que hace 15 años, ¿no? Un joven de 15 años, es vocear El Redondel. Redondel era una publicación para público taurino, la conocía porque mi abuelo era consumidor de esa publicación. Todos los domingos iba a la Plaza de Toros, compraba El Redondel, y además tenía columnas culturales muy interesantes y ahí se leían con algunos familiares. Pues era parte de estas publicaciones. El Fígaro, periódico muy conocido porque tenía una presentación visual interesante, el color magenta, y publicaciones de ese tipo durante esos años. Sobre todo, dato interesante, nos cuenta don Rafael a través de Ana María, el tipo de lectura con el que él se empieza a familiarizar es, más o menos, la nota roja. La nota roja porque le gustaba a algunos familiares vecinos que se las leyera en voz alta. ¿No? Nosotros crecimos en los años 70, 80 con el famoso Alarma y otras publicaciones que se nos hacían tremendas, pero ahorita pues ya la realidad nos dio varias vueltas superándonos. Y hay estudios académicos, lo resalto porque es una línea de investigación en la historia de la prensa muy socorrida actualmente. Todos los imaginarios sociales, las consideraciones morales que había en el interior de la sociedad mexicana se reflejan en la nota roja.
Entonces, este muchacho se va involucrando con la prensa de esta manera, hasta que por ahí, por varias invitaciones y con la necesidad de ganarse el pan, le entra al oficio de linotipista, ¿no? Que era, yo tampoco ubico muy bien cómo pudo haber trabajado un linotipista en los años 50, 60, pero era un trabajo donde había que acomodar los caracteres móviles todavía, como había que imprenta, de toda la plana. Entonces sucede algo interesante. Nos va platicando que con el paso del tiempo y el dominio del oficio, los linotipistas, yo creo que de ahí viene la frase, auténticamente le corrigen la plana a los principales intelectuales del país, ¿no? Por ahí dicen, nosotros, esta es una cita textual, nosotros los linotipistas tenemos acceso a todos los intelectuales porque son muy cultos, pero se equivocan en el idioma a veces. O sea, todo se tomó por la prisa y no había autocorrectores como tenemos en nuestras computadoras hoy en día. Entonces, se vuelve un personal, digamos que dentro de la órbita de los trabajadores periodísticos, con una cultura muy particular, muy especializados y que pueden hablarse, al menos técnicamente, de tú a tú con los principales periodistas de la época. Entonces aparecen personajes de la cultura en su relato, ya mencionábamos Gabriel Vargas, otros que mencionó la doctora Grisel, personajes como el Chango Cabral, famoso ilustrador de películas y carteles de aquellas épocas, Fernando Benítez, ¿no? En las épocas en que dirigía México en la cultura, de novedades, sí eran novedades, ¿verdad? Y con todos ellos mantiene algún grado de amistad diversa. Periodistas, como los ya mencionados, el mismo Miguel Ángel Granados Chapa ya en su época en Excelsior. Muy bien, entonces es como un recorrido, ¿sí?, de las condiciones sociales de un artesano, de un obrero especializado en la Ciudad de México y de todo el entorno que hay en la época. Y de ahí pasamos a una cuestión que también hay que destacar, las características de esta entrevista. A diferencia de otros estudios especializados sobre la prensa, y la autora optó, de eso nos platicará ahorita, por la estrategia de dejar fluir textualmente lo que le iba diciendo don Rafael en su grabado, ¿verdad? Entonces, en su oral, la técnica es grabando con cierta dirección, el entrevistador con cierta dirección, qué cosas se sabe, hay muchas reiteraciones, hay negaciones, le pregunta directamente a una entrevista, oiga, que de esto que yo sé que le pasó, lo va a negar o emocionalmente se va a bloquear. Hay que hacer una estrategia para irse acercando. Posteriormente, pues hay una revisión de las grabaciones, se pasan siempre de manera escrita, textualmente, tratando de reproducir incluso las inflexiones de voz, los acentos, los vacíos, ¿no?, a partir de ciertos recursos, y luego ya el especialista, pues, ¿qué hace si lo junta con otras entrevistas para reconstruir algún escenario del pasado o ver cómo se puede acceder a la subjetividad del entrevistado? O sea, no es solamente que nos diga la verdad de lo que él presenció, lo que haya vivido, sino cómo lo representa, cómo lo vive, cómo lo está sintiendo en su presente. Entonces, en estas entrevistas, en esta serie de sesiones con don Rafael en el año 2007, varias, vamos escuchando a don Rafael casi de viva, ¿verdad? No sé si, yo creo que probablemente tuvo esa misma impresión, pensé que estábamos oyendo a un señor, si ustedes gozan de escuchar a personas mayores en su narrativa y en su oralidad, cómo platican. Claro, no son relatos reales, tienen muchos recorridos, atorones, conversación oral, y aquí se van repitiendo, pero tiene la ventaja de que en esas revelaciones podemos ver lo que emocionalmente reflejó para el entrevistado tal episodio y se pueden hacer distintos puntos. Entonces se reproduce mucho el habla de ustedes tienen en sus familias personas entre 65, 70, 80 años. En la lectura de estas entrevistas se puede que sí nos habla de una época en la que había quizás un poquito más de cultura, de oralidad más rica,
En fin, van saliendo muchas cuestiones. Y muchas frases textuales interesantes. Se va con de entrevistado. Don Rafael parece ser que tiene un apremio notable, y por eso se acercó a Ana María, de dar su versión de lo que pasó. Todas las cosas que pasaron en la relación entre la cooperativa y la directiva del diario Excelsior, y sobre todo alrededor del año 2000, entre 2000 y 2006, empieza una tensión muy fuerte de resistencias, de encuentros, de diálogo dentro del periódico, pero también de mucho mala leche y muchos engaños para privatizar el periódico. Vender a un dueño de la cadena nacional. Legario Vázquez Raña, y finalmente la venta se compra en 2006. Pero una cooperativa con más de 1,000 integrantes. El apremio de don Rafael, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo hubo resistencia? ¿Qué errores cometió? Eso es una de las cosas que más salta desde el principio. Él se confiesa, ¿no? Está confesándose continuamente. Él dice, nosotros también fuimos corruptos, cómplices. Se confiesa constantemente. No solamente Regino Díaz Redondo, mejor a alguno de ustedes les suena ese nombre, es como el gran villano del periodismo del siglo XX, traiciona a Julio César y a la propia cooperativa, y el dueño dejó de ser el periódico más destacado de la Ciudad de México, otra cosa, pero no solamente se echan a ellos, echan a los políticos, a la Fox, a la esposa de Fox, sino que hay una especie de ejercicio muy honesto de reflexionar en qué la regaron ellos. Y él se regalan como parte de un sistema. Hay algunas cosas que hablan de eso. Era un medio, la cooperativa, ser cooperativista en Excelsior era ser un medio privilegiado. El dinero llegaba muy fácil, tenían acceso a viajes, a prestaciones, a terrenos, etc. Entonces, cuando ellos notaban alguna acción cuestionable por parte de los otros integrantes del periódico, dice, nosotros, los cooperativistas, estuvieran en la rotativa o en donde fuera, nos hacíamos los oxisos, éramos convenencieros, no teníamos la capacidad de diligencia ni estábamos preparados para encarar eso. En esa medida, y es de las partes más interesantes, tratando de entender cuáles son los mecanismos por los que uno se hace socialmente. La corrupción que uno siempre está señalando y criticando de los que están arriba, uno se pregunta, bueno, ¿cómo yo formé parte de esos engranajes? Parece que es como las preguntas de don Rafael, ¿no? Pues híjole, es que se vivía bien, yo hacía mi trabajo, yo defendía a mis compañeros. Don Rafael accede desde varios años a ser el presidente del consejo, del consejo de, ¿cómo se llama? Presidente del consejo de administración de la cooperativa de Excelsior, presidente del consejo de administración. Es presidente de sus 1,400 compañeros. Y él dice, pues siempre tenía yo la onda de defenderlos, es lo que quería, pero empieza a haber muchas divisiones, muchos votos, la cosa se pone bastante ruda. Finalmente dice su lectura de lo que en Excelsior, le dice a Ana María, bueno, pues para que me entienda, Excelsior era un México chiquito. Un México chiquito. Las contradicciones, la hipocresía, las simulaciones, pero también la honestidad, también hacer algo por los compañeros, todo se va mezclando, y los que son más mañosos, como siempre en la vida, llevan la mano, llevan las de ganar. Don Rafael, no es tan mañoso, hace también, las cosas son buenísimas, ¿no? Es que para ser malo se va poco a poco le van enseñando a ustedes la maldad de cómo hacer cositas aquí, a quién le presto y a quién no le presto. Entonces, él confía sus errores. Digamos que de una vida de aprendizaje político, laboral y periodístico. Y en ese sentido, siempre resulta interesante cómo se hacen las cosas. Sabemos que hay malos manejos, sabemos que hay chanchullos, sabemos que hay simulaciones que están en el lindero entre lo legal y lo ilegal. Y siempre quedamos nosotros como público, como sociedad, informarse con la duda. ¿Cómo le hicieron en la práctica? Pues aquí hay un acercamiento para muchas de esas
operaciones, mecánicas y operaciones. Llega contigo alguien de la cooperativa y te dice, oye, ya hay que remover al director, pues es malo, ¿cómo lo aguantamos tantos años? Entonces, llega alguien antes del 2000 para remover a Regino Díaz y le dice a don Rafael, oye, hay que menear a la gente, como los sindicatos, para que se entienda, hay que calentarlos, hay que menear a la gente. Entonces se planifican dinámicas para reventar asambleas, finalmente en el año 2000 queda expulsado. Yo recuerdo las imágenes, hubo imágenes en televisión de esta asamblea en la que sacan a Regino Díaz Redondo, el villano histórico, pero quedan, como en todo, en toda acción aparentemente de cultura, quedan bandistas, quedan seguidores de Regino, muchos están a los que entran, ¿verdad? Los que entran se dividen inmediatamente. El que se supone que iba a ser el nuevo director, la estrategia es que la asamblea confrontara directamente a Regino y nos dice, don Rafael, ¿qué cree? Que se nos acobardó y no dijo nada. Se quedó calladito ahí en la asamblea, como muchas veces, asambleas donde va a haber confrontaciones. Y fue una mujer la que sí se atrevió a decirle sus verdades a don Regino, se gana la gente y queda de nueva por poquito tiempo, porque la cosa estaba muy dividida, nada más por un año. El cargo que él ostenta, pues le gustó. Dice, pues aquí no le va a gustar que lo apapachen, aquí no le va a gustar que lo toda la vida, aquí no le va a gustar que la gente se acerque para tomarse fotos con uno, ¿no? Ser presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Excelsior, pero se da cuenta de las inercias, toda una crónica de inercias, de cosas que él ya reflexiona y dice, no las debimos haber hecho, o qué lástima que no teníamos otra estrategia para entonces posicionarnos de una forma más honesta frente a lo que no nos estaba gustando. Finalmente, en el año 2006, se concreta la venta a Olegario Vázquez Raña y pues esto en 2017 todavía ostentaba Rafael el cargo de presidente del Consejo de Administración, pero ya es cooperativa muy disminuida, ya prácticamente de pura careta. Y eso es lo que le duele a él. Dice, tengo que contarle a alguien, y 2 o 3 veces le dice a Ana María, tenía que contarle esto a alguien. Yo no tenía a quién contárselo, entonces quise que fuera una académica y pues para ver a dónde llegaba este trabajo, ¿verdad? Muy interesante. Pues ya nos dirá tú el paquetote que echaste, cómo preservar esto, pues con una gran riqueza. Yo nada más subrayo el asunto de el reflejo. A mí me pareció un espejo de lo que sienten muchos mexicanos, sentimos muchos mexicanos, de haber deseado un mundo mejor, pero vernos convertidos en pequeños engranajes y cosas que no queríamos hacer. Pero no del todo, porque de todas maneras sí pudo hacer cosas positivas en su labor cotidiana. Don Rafael, perdón, fue cómplice, don Rafael no se sienta tan mal, es que hay de maldades a maldades en esta vida. Entonces es un trabajo muy interesante para ver trayectorias laborales, historia social de México, historia del periodismo, todo desde el punto de vista de los trabajadores y un examen de conciencia sobre las posibilidades que tenemos de resistirnos a ser partes del engranaje del sistema, ¿verdad? Pues felicidades, Ana María, muchas gracias. Bueno, pues no tengo mucho que agregar porque hicieron una lectura maravillosa. Les agradezco del relato de don Rafael y de sus preocupaciones. Solo me da es un honor que el Instituto Mora haya podido publicar esto. Les agradezco a Cindy y a Esther, que son parte de esta institución a la que se acercó don Rafael porque nos tuvo confianza, ¿no? Creo. Platicaba yo hace ratito con Grisel lo difícil que es pasar de la historia de los cooperativistas a una institución académica
y luego que esto llegue a tener mayor visibilidad. Yo espero que este sea el primer paso, poder estar aquí en la FIL de Minería con sus lecturas, para que la historia de los cooperativistas se conozca más y ojalá, lo que se ve muy distante, nuestra recopilación de sus sufrimientos pudiera redundar en algo de justicia, ¿no? Porque esta es la historia de un atraco. Don Rafael estaba obsesionado con eso y hacía bien, porque creo que así hizo el mayor esfuerzo para sacar a la luz todo esto, ¿no? Hacer este proyecto fue muy difícil porque don Rafael llegó, como yo lo cuento por ahí, un miércoles a las 12 del día y ya nunca se fue. Acabamos siendo grandes amigos, me mataba de risa con él, traía flores a veces a mi casa, llegaba siempre muy elegante con su traje que le había heredado Gabriel Vargas, la esposa de Gabriel Vargas. Hablaba muchísimo, entonces claro, no fue difícil recabar ese testimonio porque él estaba, la última vez que nos vimos con un chico del instituto, que tuvimos una sesión de trabajo con un becario del Mora para seguir trabajando en esto, ya nos traía una lista enorme de otros cooperativistas que teníamos que ir a buscar y teníamos la idea de continuar con el proyecto, pero bueno, nos venció como a todos la pandemia. No he encontrado a sus familiares, a menos que algunos que están aquí sean, pero espero poderlos encontrar. Don Rafael tuvo la copia de su testimonio, o sea, sí leyó la versión más corregida. Creo que le hubiera emocionado mucho verse en este recinto que es la Feria del Libro de Minería. Y bueno, ahí está su historia. Espero que sea una fuente importante para la historia de México, creo. Creo que le sacaron mucho jugo del siglo XX-XXI, de cómo vamos en un retroceso terrible en materia de justicia, de organización social, de la libertad de expresión, ¿no? Solo quiero decirle al público que nos acompaña lo difícil que es hacer historia social. Si hubiéramos hecho la historia de Regino Díaz Redondo, que la verdad se antoja, ¿no? Porque era un tipo, ¿verdad? Estaría este salón lleno. Lo vamos a hacer, a lo mejor. Pero bueno, esa es la parte morbosa de encontrar al corruptazo, al líder que hizo ver su suerte, a Julio Scherer, que fue el periodista más importante de México en su momento, y a su grupo, que tenía un palacio en Madrid, un palacio de verdad, no es broma, y que dejó en la absoluta pobreza a 1,000 cooperativistas de Excelsior, ¿no? Se guardó el dinero y pues se fue. Y se fue impune, ¿no? Se murió en este proceso. Para unos es una vergüenza mayor ese personaje porque es refugiado de la Guerra Civil Española, grupo al que pertenece mi familia, y entonces es verdaderamente la vergüenza del exilio. De un exilio que también pensó que iba a haber un mundo mejor, ¿no? Pero bueno, si hiciéramos la historia de Regino, esto estaría abarrotado, pero hacer la historia de los trabajadores, la gente de los talleres que trabaja en los periódicos, o la gente que trabaja en cualquier taller, es verdaderamente difícil. Todas las personas, digamos, de a pie, todos nosotros, no se conocen sus nombres, no se sabe en qué consiste su trabajo, no se sabe bien, estamos no hay fuentes para escarbar en sus historias. Eso lo sufrimos todos los que hacemos historia social. Yo llegué a
estoy trabajando en un proyecto sobre la historia social de los periodistas, pero jamás me imaginé lo que implica la vida de la gente que hacía un periódico, el trabajo cotidiano tan duro, ¿no? Creo que ya nos queda muy poquito tiempo. Don Rafael probablemente murió, ya está muy malo de los pulmones, de aspirar el polvo que brotaba de los minutipos porque lo estaban absorbiendo todo el tiempo, entonces siempre estaba tosiendo. Y bueno, pues creo que esto sus memorias nos podrían abrir a una inmensa cantidad de investigaciones que ojalá lo retomemos los que nos preocupamos por esto. Yo lo sigo pensando, ¿no? O sea, mi primer compromiso era dejar su testimonio aquí, todo el mundo lo puede, ahí está el QR, está en acceso abierto, se puede transmitir con mucha facilidad gracias a la nueva tecnología y que se conozca, pero eso va como para muchas otras historias, ¿no? Creo que una parte que a mí me sorprendió mucho y que me angustió escuchar terriblemente su testimonio es cómo vivía la gente en la Ciudad de México en ese momento en el que creció don Rafael. ¿Ya nos tenemos que ir? 5 minutos. Bueno, 5 minutos. La vida en ciertas colonias, ¿no? Lo que cuenta don Rafael pues nos da muchísima información, nos da muchos datos que son muy difíciles de encontrar, cómo sufrió la gente, ¿no? Hay muy pocas fuentes para eso, entonces creo que con la historia de don Rafael podemos seguir, ¿no? Él era un hombre archivo, esto está en el libro, pero hay que decirlo aquí. Cada vez que venía cargaba con una cantidad enorme de papeles. No nos dábamos abasto, todos los becarios que trabajaban conmigo en el MORE en ese momento, escaneando. Ahí los tengo, ahí están las nóminas donde mostraba lo que les pagaron para liquidarnos en serie, porque ellos eran dueños de todo el periódico, dueños de terrenos. Entonces, pues hay mucho material, pero bueno, solamente quiero terminar con una reflexión. Eso también es parte de lo que hoy se llama y se llama mucho, que es la historia de las emociones, ¿no? Don Rafael y de la memoria. Don Rafael, que muchas veces conmigo lloramos, yo también, porque no se puede escuchar esas cosas también sin sufrirlos de lo que la persona nos está contando. Sí, es medio de psicoterapia. Pero bueno, la historia de las emociones ahí está en la historia de don Rafael. Mucho dolor, de mucho sufrimiento, de haberla pasado muy mal y bueno, creo que lo único que me da tristeza es que no vio que pues, esto se publicó y que está por aquí. Por lo menos honrar pues la lucha incansable, como le puse al título, que logró este hombre, aunque pues los fueron pocos, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, y donde quiera que esté tu alma, pues ya trabajamos, y que ojalá se retome para futuras investigaciones, que es lo que hacemos en el Instituto Mora con esta colección que se llama Testimonios, donde pues dejamos fluir lo que la gente nos cuenta con la confianza que nos tienen para que se conozca y tenga un acceso más público. Les agradezco muchísimo, ya es hora de irnos y pues seguiremos platicando de esto en otros espacios. Muchas gracias, Cindia y Esther.